Lo primero que me parece importante rescatar es que en ese pizarrón dice: encuentro de formación de jóvenes reflexionando sobre derechos humanos, una mirada hacia las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Y debajo hay tres grandes palabras que son memoria, verdad y justicia, y que estas tres grandes palabras, digamos, son las que nosotros conmemoramos cada 24 de marzo en nuestro país como el Día de la Memoria por la Verdad y para la Justicia. ¿Por qué? Y bueno, porque precisamente el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad fue posible gracias a este proceso de memoria, verdad y justicia, que son tres palabras que por ahí uno pensaría, sí, todas las conocemos, pero no sé si todos nos detenemos a reflexionar el verdadero alcance que tienen. Y el hecho de que hoy estemos aquí hablando de la dictadura cívico-militar, del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país hace ya 40 años, es un poco continuar con este proceso de memoria, verdad y justicia. Memoria es recordar un hecho del pasado. Yo creo que estos conceptos tienen que ser entendidos en un sentido dinámico. No solamente recordar hechos del pasado, sino recordar hechos del pasado para que aprendamos de esos hechos, para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y cuando digo que no se vuelvan a repetir, no me refiero solamente a que venga un grupo, digamos, de las Fuerzas Armadas o quien sea, a derrocar un gobierno constitucional, como ocurrió el 24 de marzo de 1976, y de golpe por la fuerza y por las armas se lleva a cabo el manejo, digamos, de un Estado, porque quizá que eso pensamos que difícilmente se vuelva a ocurrir, pero uno nunca sabe, sino que vayamos más allá y pensemos que en la actualidad siguen ocurriendo algunos hechos que también son violación a los derechos humanos y que nosotros tenemos que, por este pasado nefasto que vivió nuestro país, tenemos que reflexionar, recordar esos hechos para que no vuelvan a repetirse las violaciones a los derechos humanos. Entonces, poner en práctica esto de recordar lo que nos ocurrió en el periodo de 1976, incluso 1975 a 1983, nos tiene que servir para hacer una práctica al respecto de los derechos humanos en el día de hoy, ahora, en la actualidad. Con respecto a la verdad, también es un concepto que, bueno, todos podemos saber, es la correspondencia de algo con los hechos, con la realidad. En el proceso de memoria, verdad y justicia, la verdad tiene un significado que va más allá de la correspondencia de los hechos con la realidad. Si bien cuando nosotros hacemos este tipo de procesos llegamos a la verdad de los hechos y en base a eso se determina la responsabilidad o no de quienes cometieron estos crímenes, lo que me parece importante en este concepto, digamos, dinámico que mira el pasado y va para el futuro, es que en aquel periodo de tiempo la verdad fue manipulada, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas manipularon, en cierto sentido, la opinión pública, transmitiendo determinados hechos que ocurrían en nuestro país, pero que eran tergiversados para justificar lo que finalmente fue el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Para que se comprenda esto, en el año 1975 había muchos diarios donde se publicaba, se publicitaba de que un grupo peligroso, terrorista, fuertemente armado, se había enfrentado con las fuerzas del orden y que finalmente habían sido abatidos estos peligrosos delincuentes terroristas que lo único que querían era alterar el orden y la paz social. Entonces, esta comunicación era tomada como la opinión pública en el sentido de que qué peligrosos que son estos sujetos, estos terroristas, delincuentes, subversivos, así lo decían los diarios, y además decían qué bueno que están las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, porque son los que nos traen la paz social, digamos, son los que están
contrarrestando este ataque ilegítimo de estos peligrosos delincuentes. En este juicio que nosotros hemos tenido, se ha comprobado que gran parte de esa comunicación era falsa, porque en realidad esos peligrosos delincuentes subversivos eran víctimas que habían sido previamente secuestradas, llevadas a campos de concentración, habían sido sometidos a salvajes sesiones de tortura y luego fueron asesinadas y fueron tiradas a la vía pública. Les sembraron, por así decir, armas, panfletos de organizaciones armadas, y entonces armaban toda una escena de crimen para presentar ante la sociedad una realidad que en verdad no lo era. Por eso entonces cuando decimos la verdad es contar cómo fue realmente la historia, totalmente distinta a lo que vendieron en aquel periodo de tiempo las Fuerzas Armadas. Y finalmente la justicia tiene distintas acepciones, pero en este caso particular hace referencia a que los crímenes que se cometen en una sociedad, por más aberrantes que sean, tienen que ser sometidos a un juicio justo con las garantías del debido proceso. Cualquier persona que comete un delito, reitero, por más aberrante que sea ese delito, tiene derecho a ser defendido por un abogado defensor, a que el Estado tenga que acreditar que cometió ese delito y en base a las pruebas que se sustancian en un juicio, que un tribunal dicte una sentencia determinando si es culpable o si es inocente. En aquel periodo oscuro de tiempo, las víctimas que eran secuestradas no tuvieron el derecho a un juicio justo. Directamente, en algunos casos se inventaban supuestos hechos, en otros casos porque eran estudiantes que se manifestaban contra determinadas medidas, o militantes gremiales o dirigentes gremiales, o trabajadores u obreros que se oponían a determinadas medidas que se entendían que se violaban los derechos. Frente a esos reclamos eran vistos como un peligro que alteraba la paz social, y entonces en base a eso eran secuestrados, torturados y asesinados. No se los sometía a ningún juicio para acreditar si es que cometieron algún delito o no. Entonces me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos este tipo de reuniones tenemos que tratar de repasar estos tres conceptos que yo creo que son claves para comprender no solamente lo que nos pasó atrás, sino como una visión para lo que superó las 700 víctimas. Nunca hubo un juicio en Córdoba que tuvo el número de víctimas que ha tenido este juicio. Solamente en la historia de nuestro país hubo 2 juicios de esta envergadura, como fueron el juicio a las juntas y el juicio a la ESMA, lo que se conoce como juicio a la ESMA, que es en Buenos Aires. Otro campo de concentración muy grande, el campo de concentración más grande que hubo en otro país, que es la ESMA. Bueno, la mega causa, como se conoce, la mega causa La Perla, en la que hemos intervenido con Federico, es una causa de esa envergadura, por el número de víctimas, por la cantidad de acusados que fueron juzgados, y porque además, como ustedes vieron en este video, nosotros juzgamos hechos ocurridos en todos los campos de concentración que funcionan en nuestra provincia. En el video le mostraron estos centros clandestinos de detención, que hoy son espacios para la memoria, y precisamente me parece que esos espacios para la memoria sirven para estos 3 conceptos: para la memoria, la verdad y la justicia, y para mantener activa la memoria. Esos centros clandestinos que ustedes vieron en los videos, como se dice en el video, fueron los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en nuestra provincia. Bueno, nosotros en este juicio juzgamos los delitos que se cometieron en todos esos 3 campos de concentración, esos 3 centros clandestinos, pero además en otros centros clandestinos que funcionaron en toda nuestra provincia. No solamente en la ciudad de Córdoba, que además de esos 3, estaba lo que se denominaba la Perla Chico Malagueño, la Casa de Hidráulica, en fin, otros lugares, e incluso comisarías del interior. Bueno, nosotros abarcamos en este juicio todos los centros clandestinos que funcionaron en nuestra provincia. Y además juzgamos por primera vez delitos que nunca habían sido objeto de un juicio por crímenes de lesa humanidad, que si quieren ya después les voy a dar una conceptualización rápida, pero están los elementos centrales, también vi las
vi las pancartas y están muy buenos los conceptos centrales de lo que es un crimen de lesa humanidad. Pero, hasta ahora nosotros en Córdoba no habíamos juzgado, por ejemplo, el robo de niños como parte del plan sistemático y generalizado de violación a los derechos humanos, ¿no? Digamos, como un crimen de lesa humanidad. Todavía no habíamos juzgado el robo de niños, y nosotros en este juicio pudimos juzgar por primera vez la sustracción de un niño nacido mientras se encontraba en cautiverio su madre. Tampoco habíamos juzgado las violaciones, los abusos sexuales que se cometieron también en los centros clandestinos de detención, y por primera vez hemos tenido en esta sentencia una condena porque los acusados, además de secuestrar y asesinar a muchas mujeres, aprovecharon la oportunidad de tenerlas cautivas en los centros clandestinos para violarlas sistemáticamente. Hubo muchos casos de violaciones ocurridos en los centros clandestinos de detención. Nosotros en este juicio hemos tenido 3 hechos de violación, pero además del juicio surgieron muchos hechos más, y hay una causa muy grande que se está investigando en la instrucción, y que seguramente el año que viene o el otro va a haber un juicio donde se va a juzgar precisamente todas las violaciones que se cometieron en todos los campos de concentración. También por primera vez juzgamos el robo y la usurpación de una empresa. En fin, ha sido un juicio muy extenso, ha durado casi 4 años. Hemos escuchado 581 testimonios. Por eso ha sido tan, digamos, publicitada la sentencia de este juicio. Ha sido una sentencia que ha salido publicada en todos los diarios del país. Ahí me han hecho entrevistas, exactamente, y ha tenido publicidad a nivel internacional. Ahí me han hecho entrevistas de la TV pública alemana. Ha salido en casi todos los países del Atlántico. O de derechos humanos. Y bueno, posiblemente podía ser un blanco, como la calificaban en ese momento, un enemigo a la que había que secuestrar porque estaba difundiendo la necesidad de que se respeten los derechos humanos. Ese fue el nivel de delirio al que llegó la persecución política que hubo en nuestro país. Por eso nosotros calificábamos a las víctimas como opositores políticos, porque en realidad queríamos englobar a todos. Muchos estudiantes secundarios fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos, que militaban en lo que se llamaba la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, que en general lo que hacían eran reclamar porque había modificaciones de planes de estudio. Ustedes mañana viene la profesora de geografía y dice: vamos a cambiar el sistema de estudio y ahora le vamos a tomar exámenes toda la semana. No, protestamos. Enemigos. Era así el nivel de delirio con el que fueron calificados muchos víctimas, el nivel de violencia, la falta de respeto a los derechos humanos con el que fueron calificados muchas víctimas y fueron secuestradas y llevadas a los campos. ¿Por qué? Porque el Estado, que es, digamos, la institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos, ¿no es cierto? O sea, para que haya una sociedad armónica, pacífica y justa, es el que se convierte en el principal violador de esos derechos. Por eso hablamos de terrorismo de Estado, porque es el mismo Estado el que se convierte en el violador, ¿no?, de los derechos humanos. Entonces digo, uno podría pensar, bueno, es claro, vinieron las Fuerzas Armadas y empezaron a violar los derechos humanos a partir del 24 de marzo de 1976. Bueno, esta causa acreditó que en realidad los derechos humanos se venían violando con anterioridad a el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Nosotros hemos juzgado hechos a partir de marzo del año 1975. Y para nosotros se acreditó en el juicio que esos crímenes también contaron con el asentimiento, la aquiescencia, la colaboración, la complicidad del Estado. ¿Por qué? Porque los que cometieron los crímenes en el 75 también eran funcionarios del Estado, que utilizaron instituciones del Estado, que utilizaron herramientas del Estado para secuestrar, torturar, asesinar y violar a víctimas indefensas. Como ustedes veían que les explicaban, el primer centro clandestino, que es el primero que empieza a funcionar, que es el Departamento de Informaciones, que queda
y hoy es espacio para la memoria. Yo aprovecho para recomendarles que cuando ustedes anden, por quien no conoce, está bueno, está muy lindo ir a los espacios para la memoria porque son sumamente didácticos, uno puede hacer recorrido incluso solo y comprender cómo era el paso de una víctima por este lugar, hay fotos, hay imágenes, se indica cuáles son los lugares donde se los interrogaba bajo la imposición de torturas, en fin, la verdad que todos los espacios tienen su particularidad y son muy interesantes para ir a conocerlos. Así que yo les recomiendo que cuando tengan tiempo y anden por ahí, pasen. En 15 a 20 minutos pueden conocerlo y les va a llevar una impresión muy buena. Obviamente que es triste porque uno se pone a pensar lo que pasó y no puede evitar, digamos, emocionarse. Pero está bueno que sepamos que eso ocurrió en nuestro país, reitero, para que eso no vuelva a ocurrir. Una particularidad que tenía el Departamento de Información es que empezó a funcionar en el año 1975 y ese señor que estaba ahí, que ustedes la vieron, que hablaba del Departamento de Informaciones, que es Emir Ambra, que es una referente de los organismos de los derechos humanos, y al menos yo, un convencido, todos los organismos digamos, han tenido un rol fundamental en este proceso que vivimos de juzgamiento de los crímenes de deshumanidad, porque han luchado desde que ha vuelto la democracia para que a los responsables de los crímenes se los someta a un juicio. Nunca buscaron venganza, quisieron que se les sometiera a un juicio, y precisamente por esa lucha han logrado todo este avance en nuestro país, que además quiero hacerles saber que es un ejemplo a nivel mundial de cómo un Estado somete a los responsables de los crímenes de deshumanidad a los juicios, a jueces naturales, a jueces nombrados por la Constitución Nacional. Todos los países del mundo miran a Argentina como un ejemplo de cómo un Estado somete a quienes cometieron crímenes de deshumanidad a juicios justos, a juicios en los que hay un tribunal que está nombrado en base a la Constitución y las leyes y que se resuelve conforme lo que prevén las leyes, los códigos y la Constitución y los tratados internacionales. Me fui del D2. El Departamento de Información funcionó en el año 1975 y la particularidad que tenía, a diferencia de, por ejemplo, lo que ustedes vieron que era la Perla o la Ribera, que empezaron a funcionar ya o se convirtieron en algún momento como centros clandestinos de detención, o sea, como un lugar donde efectivamente había víctimas que estaban secuestradas y que nadie sabía. Clandestino es oculto, ¿no? O sea, que nadie sabe que efectivamente funciona de esta manera. El Departamento de Informaciones era como si fuera una comisaría que ustedes pueden ver en cualquier lugar, ¿no? O sea, tenía un funcionamiento legal, no era clandestino, era totalmente visible. Y funcionaba donde hoy está el espacio para la memoria, que es a la vuelta del Cabildo. O sea, plena Plaza San Martín, pleno centro, ¿no? Frente a la catedral. O sea, muchas víctimas indicaban que escuchaban las campanas mientras eran víctimas de salvajes sesiones de tortura en el Departamento de Información. La particularidad que tenía el Departamento de Información es esto, que a la par de que actuaba como una institución legal, donde había personas que eran investigadas por delitos, de la misma manera había víctimas secuestradas de manera clandestina. Pero lo que es peor, gente detenida de manera legal, o sea, porque se le investigaba por la comisión de algún delito y tenía lo que se conoce como un expediente o un sumario donde se investigaba determinado delito, fundamentalmente lo que eran en aquellos momentos lo que se denominaba los crímenes por hechos subversivos. Hay una ley donde preveía distintos delitos que tenían de connotación subversiva. El que tuviese revistas, por ejemplo, de organizaciones armadas. O sea, tener una revista era un delito. Bueno, tener una revista era un delito. Ya podemos discutir si eso está bien, pero supongamos que estaba previsto por un gobierno constitucional y tener una revista era un delito. Ahora, si se hace un sumario porque una persona tiene una revista y hay un juez que tiene que determinar si es responsable por haber tenido esa revista y en base a eso, cuál es la pena que le corresponde, porque está previsto en el Código Penal, yo no entiendo por qué esa víctima que estaba sometido a ese juez era, no obstante eso, sometido a salvajes sesiones de tortura e incluso en algunos casos asesinada estando a disposición de un juez. Por eso también nosotros en Córdoba hemos tenido que de esos sumarios los jueces tomaron conocimiento de las torturas que sufrieron esas víctimas que estaban a disposición de la justicia, incluso tomaron conocimiento de que fueron asesinados
y no investigaron absolutamente nada. Por eso también en nuestra provincia nosotros estamos juzgando la posible complicidad de algunos ex integrantes de la justicia federal que miraron para otro lado y fueron cómplices de los crímenes que se cometieron. Por eso muchas veces ustedes escuchan hablar de dictadura cívico-militar, porque claramente para que se llevara a cabo este plan sistemático y generalizado de violación a los derechos humanos, los militares, las Fuerzas Armadas, contaron con la complicidad de distintos sectores de la sociedad civil que brindaron aportes para que estos crímenes se pudieran cometer. Yo soy un convencido, no puedo decir que no hubiéramos sufrido, digamos, lo que fue este genocidio, estos crímenes de lesa humanidad que sufrimos, porque yo no puedo decir eso, pero lo cierto es que estoy seguro que no hubiera sido del nivel y la envergadura en la que sufrimos estos crímenes si las Fuerzas Armadas no hubieran contado con esta complicidad de los sectores de la sociedad civil. Así como le dije, de los sectores de la Iglesia, de los sectores de la justicia, también hubo integrantes de la Iglesia que brindaron aportes para que las Fuerzas Armadas llevaran a cabo los crímenes que cometieron. También distintos integrantes del sector empresario. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que los militares no tenían solamente, digamos, una idea de, digamos, bajo el pretexto de traer la paz social. En realidad lo que querían también era implementar una política económica, ¿no es cierto?, que beneficiaba a determinados sectores. Por eso cuando se decía que querían traer la paz social, en realidad lo que querían traer era la paz a estos factores de poder minoritarios, ¿no es cierto?, que fueron los que sustentaron incluso el golpe, y por eso también distintos sectores empresarios brindaron aporte a las Fuerzas Armadas. Para los empresarios no era bueno que los dirigentes sindicales reclamaran por los derechos de los trabajadores, porque reclamar por los derechos de los trabajadores significa que se les paguen las cargas sociales, que se les pague el salario que corresponde, en fin, todos digamos, por eso mismo la mayoría de las víctimas de esta causa asesinadas y desaparecidas fueron obreros y dirigentes sindicales. Nosotros tenemos 370, de las más de 700 víctimas, 370 fueron asesinados. De esos 370, 300 están desaparecidos. Y de esos 300 desaparecidos, 198 fueron obreros y dirigentes sindicales. Cuando ustedes ven en el video de que en Córdoba hubo una manifestación popular encabezada fundamentalmente por el sector trabajador, que fue el Cordobazo, que hizo la rebelión popular más grande que conoció nuestro país y que terminó derrocando a un gobierno militar, o desembocó en el derrocamiento de un gobierno militar, que era el gobierno militar de Onganía. Bueno, precisamente esa experiencia, esa manifestación, esa rebelión popular del pueblo cordobés, que lo que hizo es manifestar frente a los atropellos de las Fuerzas Armadas, ¿no?, frente a la violación a los derechos humanos, bueno, trajo como consecuencia de que cuando se produce el golpe en Córdoba, se sabía que Córdoba era un lugar de una gran resistencia del sector obrero. Por eso el sector obrero fue el sector más golpeado. Además del Cordobazo, también tenemos otro antecedente que fue el Viborazo, que también fue otra gran manifestación popular que terminó también derrocando a otro gobierno de facto. Por eso reitero, Córdoba, es más, Córdoba fue la provincia donde más golpeó la dictadura cívico-militar. En proporción, Córdoba sufrió más víctimas que en Buenos Aires. O sea, fue más duro que en Buenos Aires. Obviamente que en Buenos Aires hay más víctimas, pero Buenos Aires también es más grande. Entonces, si calculamos de proporción habitantes y víctimas, Córdoba fue el lugar donde más golpeó la dictadura cívico-militar. Esto no lo digo yo, lo dijo uno de los acusados que fue condenado por primera vez, y es Barreiro, en una entrevista que le dio a un periodista español. Él dijo que Córdoba fue el lugar más duro donde golpeó el terrorismo de Estado, donde golpeó más duro las Fuerzas Armadas. Él lo dijo en una entrevista. Fede.
Agregate algo. ¿Alguna pregunta? ¿Habla? Tengo. Sí, habla. Y vos no sabés cómo habla. Y vos no sabés cómo habla. Me gustaría escucharlo hablar a ustedes, ya que hacen Están medio callados, ¿no? Estaría bueno que hagan una pregunta. A ver si... ¿Fue muy claro? Tanto. Quiero que miren todo el que tiene al lado. Miren al lado, a la persona que tiene al lado, el compañero que tiene al lado. Seguramente ese compañero que tiene al lado... Ahí está, ahí va. Ahí tengo su atención ahora. Ese compañero que tiene al lado es un amigo, alguien querido, capaz que lo conocen nomás, lo han visto. Lo ven todos los días, no hablan, pero conocen o conocen a algún pariente de él. Quiero que ahora piensen por un minuto que vuelven el lunes a clase y ese compañero que tiene al lado no está. No lo ven más. Preguntan y dicen, no sé dónde está, dónde se fue. Nadie sabe dónde está ese compañero, ¿no? Piénsenlo eso por un minuto y se los digo por qué. Así dicho, el juicio, los datos, el volumen, parece algo lejano. Y es lejano, sucede hace casi 40 años, ¿no? Muchos de ustedes deben tener 16, 17 años, sé que tal vez hasta sus padres eran jóvenes. Pero quiero que lo piensen en el sentido de que ha pasado. Ha habido muchos chicos de su edad, de 16, 17 años, que fueron víctimas en la dictadura cívico-militar. Muchos chicos de 16, 17 años que, como dijo Facundo, por reclamar o simplemente por tener un amigo que a su vez tenía un amigo que iban juntos a una reunión política, lo fueron a buscar de un día para el otro, en la noche, y se lo llevaron de la casa, ¿no? Y los compañeros el otro día, como ustedes les digo, no lo vieron más. Piensen en eso y piensen en la angustia y la incertidumbre que pueden sentir ustedes si el que tiene al lado el lunes no lo ven más. Piensen en la angustia y la incertidumbre de la familia que esos chicos pueden haber tenido de los padres. Y esto un poco para que pensemos que le pudo haber pasado a cualquiera. Y como ustedes tienen escrito, las desapariciones faltan a todos. La víctima era cualquiera, la víctima éramos todos, porque no distinguió el proceso, no distinguió la dictadura cívico-militar a quienes atacaba. Daba lo mismo un chico de 16 años que un obrero de la construcción, que un militante político, que una maestra, que un estudiante universitario. Eran enemigos, eran blancos para ellos, eran personas que tenían que desaparecer del sistema, eran personas que hacían ruido en el sistema, que molestaban. Entonces quiero que lo piensen primero eso, ¿no? Como para que no es algo tan lejano, es algo que podía pasar con chicos de su edad. Y también quiero que lo piensen por que compañeros de ustedes de aquella época, no son de ahora, pero que venían a este colegio, fueron víctimas. No sé si lo sabían, ustedes acá a la vuelta tienen el, no sé decirlo privilegio, pero es un hecho. A la vuelta hay un lugar que se llama El Castillo, y sucedió tal vez la única, entre comillas, batalla, ¿sí?, de Córdoba, en donde había 5 personas ahí adentro, y contra esas 5 personas vinieron 3 tanques de guerra, dos unidades, hasta el propio Menéndez, todos lo han escuchado, vino acá a combatir supuestamente contra 5 personas. Uno de los compañeros, que el papá era dueño de ese lugar, se llamaba, era de apellido Canata, eran 2 hermanos, y estuvieron en esta escuela, y ellos, por solamente ser hijo del dueño de ese lugar, terminaron secuestrados, terminaron en el Campo de la Perla, fueron torturados, salvajemente torturados, con su edad, con 16, 17 años. Esos chicos, ya ahora son grandes, estuvieron en el juicio, dieron su testimonio, un valiente testimonio, y nos contaron cómo le arruinaron la vida a 2 pibes, a 2 pendejos, hablando en criollo. Chicos tal vez un par de años más de ustedes, que estaban empezando a estudiar una carrera universitaria, y le arruinaron la vida para siempre, ¿no? Recién ahora estos juicios le han permitido contar su historia, ¿no? Sacárselo de adentro, esa angustia, esa bronca, ese malestar. Bueno, todo esto que les planteé un poco era para trasladarlo al día de hoy también, el hecho de que quiero un poco salir del juicio y quiero que tomen conciencia de lo que fue realmente la magnitud de lo que sucedió en Córdoba, ¿no? Del golpe cívico-militar, del fenómeno, entre comillas, de desaparecer gente. Era algo que pasaba todos los días, que la gente muchas veces se preguntaba qué pasó con fulano y dónde está fulano, y fulano no está más.
¿no? Y iban a las comisarías, iban los padres, iban los hermanos, y no está señora, por lo general se les burlaban. No, su marido se fue con otra señora. Su marido la dejó porque usted es una loca. Mire cómo viene a preguntar, toda desquiciada. Y claro, o su hijo se fue, joda, no lo busque. Y ahí el discurso de Videla por televisión. Los desaparecidos son una entelequia, no están, ni no están. El presidente facto, ¿no? Diciendo los desaparecidos ni están ni no están. Eso es parte de la verdad también. Es un poco parte de la verdad, cómo manipular, ¿no? Y del proceso de memoria para pensarlo, ¿no? Para trasladarlo a hoy, ¿no? Que bueno, a veces escuchamos también muchos casos de abusos policiales, de abusos institucionales, ¿no? Tenerlo presente que estas cosas afortunadamente no ha vuelto a pasar, pero todos tenemos que estar pendientes de que no pase. Y es responsabilidad de todos nosotros pensar en eso, pensar en esa posible angustia, pensar en que puede haber desaparecidos. De hecho lo hubo. Julio López es un desaparecido en democracia, ¿no? Después de declarar en un juicio de lesa humanidad, desapareció, no sabemos más nada de él. El rubio del pasaje, bueno, es un caso de otro chico desaparecido, ¿no? Que tal vez por otras razones, pero intervino fuerzas policiales, tal vez, y no sabemos dónde está. Me fui de tema, pero quería traerles un poco la atención y quería focalizarme en que esto pasó hace mucho, pero les pudo haber pasado a cualquiera, no pudo haber pasado a cualquiera. Lo que hacen estos juicios, como un poco Facundo les dijo, es ratificar que hoy en día vivimos en lo que todos decimos Estado de Derecho. Vivimos en una sociedad, ¿no es cierto?, en donde todos tenemos derechos, aunque muchas veces esos derechos se nos ignoren o sean vulnerados, los tenemos. El principal derecho que todos tenemos es que el Estado, si nos quiere acusar de algo, si nos quiere juzgar por algo, nos tiene que decir por qué nos juzga, nos tiene que decir qué juez es el que nos va a juzgar y nos tiene que ofrecer las pruebas para hacerlo. Y en caso de encontrarnos responsables de algo, nos tiene que dar una condena, ¿no es cierto?, que sea legal, en donde no se violen más derechos que los estrictamente legales limitados. Y depende de un poco de nosotros, de ustedes, de todos, cuidar y controlar esto, ¿no? Un poco traer ese proceso de memoria, verdad y justicia a hoy, ¿no? Que es una cuestión continua. Yo creo que, bueno, Facundo tiene mucha más experiencia en el juicio, él les puede dar mayores detalles de lo que fue, de tal vez anécdotas, ¿no? Son un poco crudas, pero él les puede contar, pero me parecía interesante traerle esto a colación para que piensen que no es un hecho histórico, que lo estudiamos en los manuales y que, bueno, ya está. Y que, como alguna vez seguramente han escuchado, y siguen currando con esto de los derechos humanos, basta de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos están hoy presentes y juicios como estos nos dan la posibilidad de ver que cosas como las que pasaron, ojalá no vuelvan a pasar, pero pueden pasar. Y le pueden pasar a cualquiera, le pueden pasar a cualquiera de nosotros. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, ¿no? Así que le devuelvo el micrófono a Facundo. No, quería agregarle a lo que dice Fede, esto último de cómo hay que volver, ¿no es cierto?, a hoy y pensar en la violación de los derechos humanos hoy, a dos cositas, para que veamos cómo yo creo que cuál es la enseñanza que nos tiene que dar este proceso de memoria, verdad y justicia y los juicios. Someter un juicio es respetar las instituciones que prevé un Estado democrático de derecho. Eso significa, como dijo Fede, que cuando uno se le viola un derecho tiene derecho, valga la redundancia, a reclamar al Estado, ¿no es cierto?, que quien le ha violado ese derecho responda por haberle violado ese derecho. Este respeto a las instituciones choca con lo que nosotros escuchamos por ahí cuando se habla de justicia por mano propia. Fíjense, lo traigo a la actualidad. Justicia por mano propia. La justicia por mano propia no existe. La justicia es la institución o los tribunales. La justicia por mano propia no es justicia, es venganza. Y la venganza es lo que hicieron los militares. ¿Se comprende? Nosotros los militares no los juzgamos con venganza, los juzgamos con tribunales, con juicios, con justicia. Entonces,
tengamos en cuenta esto, porque todos los días estamos escuchando las discusiones en torno a la justicia por mano propia, el ojo por ojo. Perdón, cuando se habla de esta época histórica se dice, ¿y por qué tanto drama con los militares si los otros también eran violentos? Claro. Los estudiantes, los obreros, montoneros, el ERP, también eran violentos. Bueno, pero ese Estado que estaba para defendernos tomó la justicia por sus manos y hizo lo que hizo. En cambio, hoy en día a los militares no se les hizo nada de lo que ellos hicieron. Exactamente. Se los juzgó mediante la justicia. Exactamente. Eso también es una enseñanza que uno trata de dejarle a los alumnos. Claro. Sí, el otro grupo también era violento. Defendía un ideal con la violencia. Pero la respuesta que daba el Estado no fue la respuesta correcta. Exactamente. El Estado tenía las herramientas y las instituciones para someter a esas personas que se sospechaba a un juicio. Y no lo hizo. Es más, en muchos casos, yo reitero, había víctimas que fueron víctimas de la causa que no obstante fueron sometidas a juicio. Y en algunos casos muchos fueron condenadas incluso. Se fueron condenadas, cumplieron como 10 años de prisión algunos, hasta 8 y 10 años de prisión cumplieron y sin embargo también pasaron por un centro clandestino de detención y fueron sometidos a tortura. Entonces, pero vuelvo con esto o los linchamientos que vimos, esto es parte de lo que estamos hablando, de la venganza privada. O sea, me parece que el mensaje que tenemos que tener en cuenta siempre es que para una sociedad pacífica y justa tenemos que tratar de respetar las instituciones democráticas, de respetar la Constitución y respetar las leyes. El ojo por ojo nos puede llevar a que nos quedemos todos ciegos. Así que mucho cuidado cuando vemos estas cosas que ocurren a diario. No digo que no exista la legítima defensa, no quiero que se me malinterpreten. La legítima defensa existe. Si a mí alguien me quiere robar, yo tengo derecho a resistirme a ese robo. Si a mí alguien me quiere matar, yo tengo derecho a defenderme y hasta matar al que me quiere matar. Tengo derecho a hacerlo. Si me quiere matar. Ahora, si esa persona me robó y huyó, no lo puedo ir a buscar y matarlo, porque lo tiene que hacer el Estado. Lo tiene que hacer la policía, lo tiene que hacer la fuerza de seguridad, lo tiene que hacer la justicia. Ya ahí se convierte en venganza privada. Ahí vamos al ojo por ojo. Y bueno, acaban de hacer ayer a Menéndez, que le fueron a hacer una escracha a la casa diciendo usted fue un genocida y sigue viviendo aquí. Es una manifestación, no lo agredieron, no lo lesionaron, nada. Fíjate vos el ejemplo que estás dando, sería un ejemplo a tener en cuenta. Las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, los hijos, ninguno tomó venganza por mano propia. Siempre, y se comieron 40 años de impunidad. 40 años de impunidad. Y la sentencia, les puedo asegurar que para los familiares tuvo una función reparadora impresionante, porque ese día se vio la manifestación de alegría y de emoción de muchos familiares. Emi Dambra fue una de las que dijo y gritó, estoy feliz. Y a esa mujer le secuestraron al hijo, a dos, sí, pero en Córdoba, lo que pasa, y a la hija, pero en Buenos Aires a la hija, en Córdoba al hijo, que fue una víctima de la causa. Le secuestraron al hijo, lo llevaron a La Perla y es un desaparecido más. Y a Sonia Torres, que le robaron el nieto y le secuestraron a la hija y el yerno, dijo, estoy 50% de mi objetivo alcanzado, tengo el 50% de felicidad, el otro 50% todavía lo tengo que usar para seguir buscando a mi nieto y para buscar los restos de mis hijos. Entonces, fíjense ustedes lo que me acaba de decir, qué buen ejemplo para que tengamos en cuenta. A mí me robaron una billetera y todavía el Estado no respondió. Bueno, pero a mí me parece que lo que nosotros tenemos que pensar es qué camino querés, pero qué camino querés, qué camino a seguir sería la cuestión. Porque a mí el Estado no me responde, entonces yo voy y busco yo. Generalmente el que busca muchas veces también pierde, porque muchas veces por el afán de ir a recuperar o de ir a hacer esta venganza, digamos, privada, termina muriendo.
¿Qué es lo que pasó ayer en la casa de Negro? Fue un escrache porque como Menéndez fue condenado, pero bueno, él sigue con prisión domiciliaria, entonces para que nadie se olvide que ese genocida vive ahí, fueron Acá abajo. acá, sí, en Ilolay, acá a la vueltita, fueron a marcarlo, De este gol viene cuadro. dejarlo bien concreto que ahí vive el señor Menéndez. Prisión domiciliaria es la gente que tiene una determinada edad A la casa. a la casa. Ah, qué pregunta. Bueno, me hago cargo de la pregunta y vamos. Antes que nada, y para cerrar un poco lo que decían ahí, que no todo el mundo tiene la misma paciencia, es cierto, ¿no? El problema es que, como dicen a veces en la calle, siempre hay alguien más loco que vos. Te haces el loco hasta que te toca alguien más loco. O sea, vos vas a ir, te vas a vengar, vas a conseguir hasta que venga tal vez el familiar de esa persona a la que vos te vengaste y te mate a vos. Y va a seguir siendo así un círculo vicioso hasta que siempre va alguien más fuerte. Y si el Estado no está ahí para cuidarnos, si el Estado no está para controlar y protegernos, nos vamos a terminar matando entre todos. Entonces, eso es un poco la reflexión. Por más bronca, por más falta de paciencia, hay que bancársela, ¿sí? Vivimos en un Estado y hay que reclamar por las vías que nos dan el voto, ¿sí? Por eso es tan importante votar, por eso es tan importante ir a las elecciones, formarse, saber a quién votamos, reclamar, si quieren reclamar que haya cambio de leyes, reclamar a la policía que actúe, ¿sí? Hay vías. Yendo a lo otro, ¿eso es justo o no es justo? Legalmente, ¿sí? Tenemos una serie de previsiones legales que prevén que una persona con ciertos requisitos, de ser alguien diga más de 70 años, con determinados problemas de salud, cumple su prisión en su casa. Ahora bien, frente a estos casos se ha dado, porque el Código Penal no está hecho para castigar a gente grande, el Código Penal está hecho para castigar a gente joven. Si no, fíjense en las cárceles, está lleno de gente joven. Es así, no vamos a entrar en esa discusión, que es una discusión más grande, pero no está hecho para castigar a gente grande. Cuando empezamos con estos juicios nos dimos cuenta que teníamos gente de 50, 60, 70 años que delinquieron hace 30, 40 años, entonces los metimos presos. 5 o 6 años empezaron a tener edad. Empezamos a ver que había un montón de gente que tenía problemas, realmente problemas, que el encierro de entrar en la cárcel no solo lo privaba de la libertad, sino que lo desmejoraba totalmente. Es decir, se transformó en una forma de tortura, porque tenía diabetes, porque tenía una enfermedad terminal que en la cárcel no se le podían cuidar. Entonces, ¿es justo que esa persona vaya a su casa? Sí, porque nosotros lo estamos. Bueno, si va a la cárcel es porque hizo bien. No, por supuesto, pero tampoco lo vamos a torturar en la cárcel, tampoco vamos a empeorarlo. Nosotros en la cárcel simplemente lo que hacemos es privarlo de la libertad. Si la privación de la libertad le genera un daño tal a la persona, nosotros no somos como fueron ellos. El Estado de hoy no es el Estado de antes. Entonces el Estado dice, señor, mire, si usted estando en la cárcel se va a morir, yo lo saco y lo dejo en su casa o lo dejo en un hospital para que usted no se muera, privado de la libertad. El problema es que se ha abusado de eso, ¿sí? Con el solo hecho de tener 70 años, mucha gente ha intentado o ha pretendido estar en su casa porque ese derecho se lo prevé. Y la realidad es que tenía mucha gente 70, 72, 75 años que de salud estaba bien. Que el encierro en la cárcel, por el solo hecho de tener edad, no le hacía nada. No es un derecho que la persona tiene a estar en la casa, por ser viejo, hablando. Es un derecho que tiene a que a su encarcelamiento no le prive de más derechos de la libertad. Entonces, si ese encarcelamiento a la persona le generaba riesgo de muerte o riesgo de que su salud se iba a empeorar de forma tal que se iba a morir, bueno, sí. Y está previsto. Está previsto en la ley. Ahora, que ocurra o no ocurra es otra cosa, es cierto. Muchas veces con estas personas se tiene más consideración, puede decirse. Algunas personas tienen más consideración porque son viejos, ¿sí? Pero es cierto, ocurre. Hay muchas personas que tienen grandes problemas de salud, jóvenes, y están, bueno, en Bower, en Cruz del Eje, etc. ¿Alguno te pregunta, chico? El Estado no tendría que actuar más rápido, porque si esperan 40 años más y esa persona ya es mayor, no va a estar en su casa. Sí, no, lo que pasa es que utilizar el ejemplo de lo que ocurrió en los crímenes de lesa humanidad con otras situaciones, en realidad no, a ver, es muy complejo, porque la situación que vivió nuestro país, y esto daría para una charla entera más, a partir de la vuelta de la democracia hubo distintos momentos. Hubo un momento donde se juzgó
a los comandantes. Ustedes, si recordarán, en el año 1985 se juzgó a los jefes de las tres fuerzas, ¿no? Y ahí fueron condenados los principales responsables, digamos, de los que diseñaron el plan el plan inicial de violación a los derechos humanos. A partir de ahí se empezaron a reabrir las investigaciones y tuvimos en nuestro país, lamentablemente, un levantamiento militar que puso realmente en un serio riesgo la democracia, que hacía muy poco habíamos logrado. Frente a este riesgo se sancionaron 2 leyes que fueron de punto final y obediencia debida, donde pusieron un límite para juzgar al Estado y por otro lado establecieron que aquellos que habían obedecido una orden no debían responder penalmente.